Cómo cultivar pensamientos positivos con la sabiduría del budismo. La mente humana es un jardín en constante movimiento. Cada pensamiento que surge en ella es una semilla que puede florecer en serenidad o marchitarse en sufrimiento. En la enseñanza budista, los pensamientos no son simples reflejos pasajeros de la realidad, sino fuerzas activas que moldean nuestra percepción, nuestro karma y, en última instancia, nuestro destino. Cultivar pensamientos positivos no significa negar la existencia del dolor o de las dificultades, sino aprender a observarlas con sabiduría, aceptación y compasión. En este viaje, el Buda nos enseñó que todo lo que experimentamos nace de la mente. Si transformamos la mente, transformamos la vida. El propósito de este camino es desarrollar una visión interna que permita reemplazar la reacción automática, cargada de juicios y temores, por una comprensión profunda de la naturaleza impermanente de todas las cosas. Cuando cultivamos pensamientos positivos, según la sabiduría del budismo, no lo hacemos desde el deseo superficial de pensar bien, sino desde una transformación interior basada en la atención plena, el desapego, la ecuanimidad y el amor benevolente. En los próximos capítulos exploraremos cómo la práctica budista puede guiarte hacia una mente más serena, clara y luminosa. No se trata de una simple técnica de pensamiento positivo moderno, sino de un proceso de despertar que te permite percibir el mundo con los ojos de la compasión. A través de la comprensión del karma mental, la observación consciente de los pensamientos, el desarrollo de la gratitud, la práctica del desapego y la expansión del amor universal, aprenderás a cultivar una mente que, en lugar de ser prisionera del miedo y la duda, se convierte en un instrumento de liberación. La mente como el origen de todo, comprender la raíz de los pensamientos. En las enseñanzas del Buda, la mente es comparada con un espejo. Cuando el espejo está cubierto de polvo, no puede reflejar la luz. Del mismo modo, cuando la mente está llena de pensamientos negativos, juicios y apegos, no puede reflejar la verdad de la existencia. El primer paso para cultivar pensamientos positivos desde la sabiduría budista es comprender que los pensamientos no son entidades inmutables ni verdades absolutas. Son fenómenos que surgen y desaparecen, fruto de causas y condiciones, como olas en la superficie del mar. El Buda enseñó que somos lo que pensamos. Todo lo que somos surge con nuestros pensamientos. Con ellos construimos el mundo. Esta frase del Dhammapada revela una verdad esencial. No vemos las cosas como son, sino como somos. Cada experiencia está teñida por el color de nuestra mente. Si la mente está dominada por el miedo, la inseguridad o el deseo, el mundo se percibe hostil, incierto y doloroso. Pero si la mente es entrenada para cultivar compasión, calma y aceptación, el mismo mundo se revela como un campo fértil para el crecimiento espiritual. El problema es que la mayoría de las personas viven atrapadas en un flujo constante de pensamientos inconscientes. Estos pensamientos no son elegidos, simplemente surgen. Y como no los observamos, nos identificamos con ellos. El budismo enseña que el sufrimiento nace de esta identificación. Cuando creemos que somos nuestros pensamientos, perdemos la libertad de observarlos. Pero cuando comenzamos a observar sin juzgar, la mente se despeja, el espejo se limpia y surge la sabiduría. Practicar la atención plena, sati, es el primer ejercicio para transformar la mente. Consiste en observar los pensamientos a medida que surgen, sin rechazarlos ni seguirlos. Cuando aparece un pensamiento negativo, como no soy suficiente o esto nunca cambiará, simplemente lo reconocemos. Pensamiento de miedo, pensamiento de juicio, pensamiento de duda. Este reconocimiento rompe el ciclo del condicionamiento.
Cada vez que hacemos esto, debilitamos la fuerza de los patrones mentales negativos y fortalecemos la claridad. Con el tiempo, la práctica nos enseña que no hay necesidad de luchar contra los pensamientos negativos. Resistirlos les da más poder. En cambio, al observarlos con ecuanimidad, comprendemos que son impermanentes, surgen, se quedan un momento y desaparecen. Esta comprensión es profundamente liberadora. Nos recuerda que el sufrimiento mental no proviene de los pensamientos en sí, sino del apego a ellos. El pensamiento positivo, desde la perspectiva budista, no es un esfuerzo para forzar la mente a ser feliz, sino un entrenamiento para cultivar causas mentales saludables, kusala. Estos pensamientos saludables se basan en la generosidad, la compasión, la paciencia, la atención y la sabiduría. No son ilusiones agradables, sino reflejos de una mente que ha entendido la naturaleza transitoria del mundo. Imagina que un jardinero cuida su huerto, siembra semillas de flores y frutos, pero también aparecen hierbas indeseadas. No maldice al jardín, simplemente arranca lo que no necesita y sigue cultivando con amor. Así es la mente, un terreno donde crecen tanto las semillas del sufrimiento como las de la felicidad. El arte del budismo es aprender a reconocer cada semilla y decidir conscientemente cuál queremos nutrir. A medida que la mente se purifica de los pensamientos inútiles, surge un estado de paz profunda. Este estado no depende de las circunstancias externas, sino de la comprensión interna. Así se cumple la enseñanza de que el verdadero bienestar no viene de cambiar el mundo, sino de cambiar la forma en que lo vemos. Cuando comienzas a practicar la observación consciente, es posible que descubras cuán ruidosa es la mente. No te desanimes. Esa observación ya es el inicio de la transformación. El Buda dijo: así como una lámpara disipa la oscuridad, la atención plena disipa la ignorancia. Con cada momento de claridad, con cada instante de comprensión, estás cultivando la semilla del despertar. La mente es tu campo sagrado. Lo que siembres en ella determinará la cosecha de tu vida. Por eso, el primer paso para cultivar pensamientos positivos es aprender a mirar hacia adentro sin miedo, con serenidad, y reconocer que todo lo que buscas ya habita en el espacio silencioso de tu propia conciencia. Si este mensaje te ha ayudado a comprender mejor el poder de tu mente y el camino budista hacia la calma interior, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando más enseñanzas profundas que pueden transformar tu manera de pensar y vivir. La transformación interior. Reemplazar el juicio por la compasión. El segundo paso en el camino para cultivar pensamientos positivos desde la sabiduría budista consiste en transformar la raíz emocional que alimenta el pensamiento negativo, el juicio. La mente, cuando no ha sido entrenada, juzga constantemente. Evalúa todo lo que percibe, las personas, los acontecimientos, el pasado y el futuro. Desde una perspectiva de apego o rechazo, cada pensamiento de crítica, de comparación o de culpa se convierte en una semilla que germina en sufrimiento. La sabiduría budista enseña que la mente que juzga es una mente que todavía no ha comprendido su verdadera naturaleza. No se trata de dejar de pensar o de eliminar los juicios a la fuerza, sino de reemplazarlos por comprensión, por la mirada compasiva que reconoce la interdependencia de todas las cosas. Cuando un pensamiento negativo surge, por ejemplo, no soy suficiente, ellos me han traicionado, la vida es injusta. La práctica consiste en observarlo y preguntarte, ¿desde dónde nace este pensamiento? Si miras con atención, verás que nace del deseo de control, del miedo a perder algo o de una herida no resuelta.
El juicio es una forma de defensa del ego. Busca proteger la identidad que hemos construido para sentirnos seguros, pero esa identidad es frágil y cambiante. En la enseñanza del Buda, la idea de un yo permanente es una ilusión, anatta. Cuando comprendemos que no hay un yo fijo, el juicio comienza a disolverse. No porque decidamos ser buenos, sino porque ya no hay una entidad rígida que necesite defenderse. La compasión surge naturalmente cuando comprendemos la naturaleza interdependiente, pratyasamutpada, de la existencia. Cada pensamiento, cada acción y cada emoción dependen de infinitas causas y condiciones. Nadie es completamente culpable ni completamente inocente. Cada persona actúa de acuerdo con su nivel de conciencia, con su historia, con sus heridas. Cuando miras a alguien que te ha hecho daño y eres capaz de ver su sufrimiento detrás de sus acciones, la mente se suaviza. Ese cambio interior es el inicio de la verdadera positividad, porque libera la energía que antes se gastaba en resistir y culpar. Cultivar pensamientos positivos desde esta comprensión no significa negar la injusticia ni justificar el mal. Significa no permitir que el mal destruya tu paz interior. El Buda enseñó que el odio nunca se vence con odio, sino con amor. Ese principio es universal y atemporal. Cuando respondemos al odio con odio, perpetuamos el ciclo del sufrimiento. Pero cuando respondemos con compasión, rompemos la cadena kármica que nos ata a la negatividad. La compasión no es debilidad, es fuerza espiritual. Es la capacidad de mirar el dolor sin volverse parte de él. La práctica de la compasión comienza con uno mismo. Muchas personas intentan ser amables con los demás, pero se tratan con dureza. Critican su cuerpo, sus errores, sus fracasos. El pensamiento positivo no puede florecer en una mente que se castiga constantemente. Por eso, el budismo enseña la importancia de metta, la meditación del amor benevolente. Consiste en dirigir pensamientos de bondad primero hacia uno mismo. Que yo esté bien, que esté en paz, que esté libre de sufrimiento. Luego, se expande hacia los demás. Que todos los seres estén bien, que estén en paz, que estén libres de sufrimiento. Esta práctica purifica la mente, porque reemplaza la crítica por la aceptación, el rechazo por la conexión. En la vida cotidiana, este cambio se manifiesta en pequeños gestos. En lugar de reaccionar ante una crítica con ira, puedes detenerte, respirar y observar la emoción. Preguntarte, ¿qué está intentando enseñarme este momento? Tal vez el universo está mostrando que aún hay orgullo, impaciencia o necesidad de aprobación en ti. Cuando lo reconoces, el juicio se transforma en aprendizaje. Así, cada experiencia, incluso las dolorosas, se convierte en una oportunidad para cultivar sabiduría. El pensamiento positivo, entendido desde esta perspectiva, no busca crear un mundo ilusorio donde todo es perfecto, sino revelar la perfección que ya existe en la imperfección. El Buda enseñó que la realidad es como es, y el sufrimiento surge cuando queremos que sea diferente. Si llueve, no te enojas con la lluvia. Comprendes que la lluvia también forma parte de la armonía del cosmos. Del mismo modo, cuando aceptas tus emociones negativas sin resistirte, descubres que también ellas son maestros que te guían hacia la comprensión. Cada pensamiento doloroso contiene una lección sobre el apego, sobre la expectativa, sobre la impermanencia. Cuando la compasión reemplaza el juicio, la mente se vuelve un espacio amplio y silencioso. En ese silencio, los pensamientos se vuelven más claros, más puros. Surge la gratitud, que es una de las expresiones más elevadas del pensamiento positivo. Gratitud no significa estar feliz por el dolor, sino reconocer que incluso el dolor te ayuda a despertar. La sabiduría budista enseña que cada experiencia es parte del camino.
Si estás pasando por una pérdida, por una decepción o por una soledad profunda, puedes transformarla en comprensión observando sin resistencia. Esto también pasará, decía el Buda, y con cada experiencia que pasa, el alma se vuelve más libre. Hay un relato budista que ilustra esta verdad. Un monje caminaba por el bosque cuando fue insultado por un viajero. El monje sonrió y siguió su camino. Otro discípulo que lo acompañaba le preguntó: «Maestro, ¿por qué no respondió a sus ofensas?». El monje contestó: «Si alguien te ofrece un regalo y no lo aceptas, ¿a quién pertenece el regalo?». El discípulo respondió: «A quien lo ofreció». «Así también sucede con el enojo», dijo el monje. «Si no lo aceptas, sigue perteneciendo a quien lo genera». Este relato muestra que el pensamiento positivo no es ingenuidad, sino sabiduría práctica. No puedes controlar lo que los demás piensan o hacen, pero puedes decidir no cargar con el veneno de su negatividad. Cada vez que eliges la compasión, fortaleces tu energía vital. La mente se convierte en un refugio de serenidad en medio del caos. La compasión disuelve las barreras entre tú y el mundo. Ya no ves enemigos, ves seres que como tú buscan la felicidad, pero aún no saben cómo alcanzarla. Esa comprensión transforma la vida. Cuando el juicio se disuelve, la comparación también desaparece. Ya no necesitas ser más que nadie ni demostrar nada. Te vuelves auténtico, libre y luminoso. Sin embargo, este proceso requiere paciencia. La mente humana está habituada al conflicto, al drama, al ruido. Practicar la compasión es nadar contra la corriente del ego. No siempre sentirás paz inmediata. A veces surgirán viejas emociones, resentimientos olvidados. Pero cada vez que eliges observar en lugar de reaccionar, estás debilitando las raíces del sufrimiento. Es como limpiar un lago lleno de lodo. Al principio, el agua se enturbia más, pero si sigues removiendo con suavidad, poco a poco se vuelve transparente. Otro aspecto esencial de esta transformación interior es el perdón. En el budismo, perdonar no significa aprobar lo que ocurrió, sino liberar el corazón del peso del pasado. Cuando no perdonas, permaneces encadenado al recuerdo, reviviendo una y otra vez la misma emoción. Pero cuando perdonas, rompes esa cadena. No lo haces por el otro, lo haces por ti. El perdón es el mayor acto de amor propio. Permite que la energía fluya, que la mente respire. Cada vez que perdonas, sanas una parte de ti que estaba atrapada en la oscuridad. En la práctica diaria puedes comenzar con pequeñas acciones. Reemplazar un pensamiento crítico por uno comprensivo, una palabra dura por una palabra amable, un gesto de impaciencia por uno de paciencia. No subestimes el poder de los pequeños actos. Cada pensamiento positivo es una gota que llena el océano de la conciencia. Con el tiempo, la mente se reeduca. Deja de buscar errores y comienza a ver belleza en todo. Cuando el corazón se abre, incluso una simple taza de té se convierte en una ceremonia sagrada. El pensamiento positivo en el budismo no se trata de negar el dolor ni de sonreír artificialmente. Es un arte de mirar el dolor con tanta profundidad que desaparece su poder destructivo. Cuando aprendes a ver las cosas como son, sin adornos ni ilusiones, descubres que no hay razón para sufrir más de lo necesario. Esa comprensión te lleva a la paz. La compasión no se limita a las personas cercanas, se extiende a todos los seres vivos. Cuando caminas y ves una hormiga, comprendes que también busca sobrevivir. Cuando miras un árbol, sientes gratitud por su sombra. Este sentido de unidad con toda la existencia transforma tu vibración mental. La mente deja de ser un campo de batalla y se convierte en un templo silencioso. Desde ese silencio, los pensamientos positivos surgen naturalmente como flores en primavera.
El budismo enseña que el camino hacia la iluminación no está en el cielo, sino en la mente que comprende. No hay nada fuera que debas conquistar. Todo el trabajo está dentro. Cada pensamiento compasivo que nace en ti es una victoria sobre la ignorancia. Cada juicio que logras observar sin alimentar es una semilla de sabiduría. Cuando la mente se llena de compasión, incluso los desafíos se perciben de manera diferente. Un obstáculo deja de ser una amenaza y se convierte en una oportunidad de crecimiento. La vida deja de ser un campo de guerra y se transforma en una escuela sagrada. Así, la energía positiva ya no depende de circunstancias externas, sino de la madurez interna. Este proceso no tiene final, porque la compasión no es un destino, es un camino. A medida que caminas con atención plena, descubres que la verdadera felicidad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia de comprensión. Comprendes que cada ser que encuentras en tu vida es un espejo que te muestra algo de ti mismo. Si ves enojo, es porque hay enojo dentro. Si ves amor, es porque el amor ya está floreciendo en ti. El pensamiento positivo, entonces, se vuelve un reflejo natural del estado de tu corazón. Cuando el corazón es puro, la mente es clara. Cuando la mente es clara, la vida se vuelve luminosa, y cuando la vida se vuelve luminosa, cada momento, incluso los más simples, se llena de significado. Por eso, si en este instante estás leyendo estas palabras, no lo tomes como una coincidencia. Tal vez la vida te está invitando a mirar de otro modo, a soltar el juicio, a practicar la compasión, no como una idea bonita, sino como una revolución silenciosa en tu interior. Cuando cambias tu mente, cambias tu destino. Y cuando cultivas pensamientos basados en la comprensión, atraes armonía, equilibrio y serenidad a tu camino. Si esta enseñanza ha tocado algo dentro de ti y deseas continuar explorando el poder transformador de la sabiduría budista en tu vida diaria, te invito a suscribirte al canal para seguir recibiendo reflexiones y prácticas que te ayuden a despertar una mente más compasiva, libre y luminosa. La observación consciente, la atención plena como medicina para la mente. La verdadera transformación de los pensamientos no ocurre a través del esfuerzo forzado por pensar de manera positiva, sino mediante la práctica de la atención plena, que en el budismo se conoce como sati. Esta práctica consiste en observar lo que sucede en el presente sin juzgar, sin rechazar y sin aferrarse. El Buda enseñó que el sufrimiento surge porque la mente vive prisionera del pasado o ansiosa por el futuro. En cambio, cuando se permanece consciente en el ahora, los pensamientos pierden su poder de arrastrar la mente hacia la confusión. Cultivar pensamientos positivos es, ante todo, aprender a estar presente con claridad y ecuanimidad. En la vida moderna, la mente está constantemente bombardeada por estímulos. Las redes sociales, el trabajo, las comparaciones y los deseos crean un flujo incesante de pensamientos que nos separan del silencio interior. La práctica de la atención plena no busca huir de ese ruido, sino comprenderlo. Observar el ruido sin identificarse con él. En cada momento de observación consciente, la mente se purifica, porque deja de reaccionar automáticamente y comienza a responder con sabiduría. La observación consciente implica darse cuenta de los pensamientos en el instante en que surgen. No se trata de eliminarlos, sino de reconocerlos como lo que son: manifestaciones transitorias. Cuando un pensamiento negativo aparece, por ejemplo, no puedo hacerlo, todo saldrá mal, nadie me comprende, el practicante simplemente lo observa. Esto es miedo, esto es inseguridad, esto es apego. Al nombrarlo, se crea una distancia entre el observador y el pensamiento. Esa distancia es libertad. En ese espacio interior comienza a surgir la luz de la conciencia.
Con el tiempo, esta práctica revela una verdad profunda. Los pensamientos no son el enemigo, sino mensajeros. Cada uno muestra el estado interno de la mente. Un pensamiento de ira revela dolor no sanado. Un pensamiento de comparación revela falta de autoestima. Un pensamiento de preocupación muestra apego. Al observarlos sin juicio, entendemos sus causas. Esa comprensión disuelve el ciclo del sufrimiento. La atención plena no es un estado místico reservado para monjes en silencio. Es una habilidad que puede cultivarse en cada acción cotidiana. Comer, caminar, trabajar o hablar se convierten en oportunidades para entrenar la mente. Cuando caminas conscientemente sientes el contacto del pie con el suelo, el aire en el rostro, el ritmo de la respiración. En ese instante, los pensamientos se aquietan y la mente vuelve a casa. El Buda decía, cuando caminas, solo camina. Cuando comes, solo come. Esta simplicidad es la esencia del pensamiento positivo auténtico. Estar completamente presente. El pensamiento negativo se alimenta del desorden mental. Cuando estás distraído, los pensamientos toman el control, pero cuando estás consciente, puedes elegir. Es como estar en un río. Si te dejas llevar por la corriente, serás arrastrado. Si observas desde la orilla, ves el flujo sin perderte en él. La atención plena te coloca en la orilla de la conciencia. Desde allí, los pensamientos ya no te arrastran, fluyen, cambian, y tú permaneces en calma. Uno de los grandes descubrimientos del budismo es que la mente se puede entrenar. Así como el cuerpo se fortalece con ejercicio, la mente se fortalece con observación constante. Cada momento de conciencia debilita los hábitos mentales negativos que se formaron durante años. Al principio puede parecer difícil. La mente intentará escapar, buscar distracciones, juzgar. Pero con la práctica, la claridad se vuelve más estable. Entonces comienzas a ver la belleza del silencio interior. Un espacio donde la paz no depende de nada externo. La atención plena no es solo una técnica, es un modo de vivir. Implica aceptar la realidad tal como es. Cuando observas tus pensamientos sin intentar cambiarlos, descubres que cambian por sí solos. Es como mirar el cielo. No puedes controlar las nubes, pero si esperas lo suficiente, siempre vuelven a despejarse. Lo mismo ocurre con la mente. El sufrimiento se disuelve cuando dejas de resistirlo. El pensamiento positivo surge naturalmente cuando la mente se estabiliza en la atención plena. Ya no es necesario pensar bien, porque los pensamientos se vuelven claros, compasivos y sabios de forma espontánea. En ese estado, incluso los pensamientos dolorosos son vistos con ternura. La mente se convierte en un espejo que refleja sin distorsión. Esa claridad es la verdadera felicidad. En la práctica formal de meditación, puedes sentarte con la espalda recta, cerrar los ojos y simplemente observar la respiración. No necesitas cambiarla, solo sentir cómo entra y sale el aire. Cada vez que la mente se distrae, vuelves suavemente a la respiración. Este sencillo acto entrena la atención. Al principio te darás cuenta de cuán inquieta es la mente, pero no te juzgues. Esa observación es el primer paso hacia la libertad. Con el tiempo, verás que entre un pensamiento y otro hay un espacio de silencio. Ese espacio es tu verdadera naturaleza. Allí no hay miedo, ni deseo, ni culpa, solo hay presencia. El pensamiento positivo no se cultiva repitiendo frases agradables, sino comprendiendo la naturaleza del pensamiento. Todo pensamiento nace, vive un instante y muere. Nada permanece. Si logras ver esto directamente, descubrirás que no hay razón para aferrarse a nada. Esa comprensión es la raíz de la serenidad. Los maestros budistas comparan la mente con un cielo y los pensamientos con las nubes. Algunas nubes son oscuras, otras ligeras, pero todas pasan.
El cielo nunca se contamina por las nubes, siempre permanece puro. Así es tu conciencia. Los pensamientos de miedo, ira o tristeza no pueden manchar tu esencia. Cuando lo entiendes profundamente, surge una confianza interior inquebrantable. Esa confianza es el suelo donde florece la positividad. En la vida diaria, puedes practicar la atención plena incluso en medio de la rutina. Cuando hables con alguien, escúchalo de verdad, sin preparar tu respuesta. Cuando trabajes, hazlo con concentración, sin dejar que la mente se disperse. Cuando sientas tristeza, obsérvala sin intentar escapar. Esa presencia constante transforma la mente poco a poco. Ya no reaccionas desde la emoción, sino desde la comprensión. La vida se vuelve más simple, más profunda, más ligera. El budismo enseña que el sufrimiento no está en los hechos, sino en la interpretación que hacemos de ellos. Dos personas pueden vivir la misma situación y una sufrir intensamente mientras la otra permanece serena. La diferencia está en la mente. Si observas un pensamiento negativo en el momento en que surge, puedes evitar que crezca. Es como apagar una chispa antes de que se convierta en incendio. Pero si lo ignoras, la mente lo alimenta con más pensamientos y emociones, y pronto se convierte en una tormenta interior. La atención plena es el agua que apaga esa chispa. A medida que la práctica se profundiza, comienzas a notar algo extraordinario. Incluso los pensamientos positivos pierden importancia. Comprendes que no se trata de reemplazar lo negativo por lo positivo, sino de ir más allá de ambos. Cuando la mente está completamente presente, ya no hay dualidad. Los pensamientos fluyen sin dejar huella. En ese estado hay libertad total. La positividad se convierte en un estado natural del ser, no en un esfuerzo. Muchos practicantes descubren que, al estar más conscientes, su entorno también cambia. Las relaciones se vuelven más armoniosas, los conflictos se disuelven más rápido, las decisiones surgen con claridad. Esto no sucede porque el mundo externo haya cambiado, sino porque la percepción ha cambiado. La mente consciente ve oportunidades donde antes veía obstáculos. Ve belleza donde antes solo había rutina. Esa es la alquimia de la atención plena. Convierte la experiencia ordinaria en sabiduría. El pensamiento positivo genuino es un reflejo de una mente que ha dejado de luchar contra la vida. Cuando aceptas lo que es, incluso el dolor se vuelve maestro. En la aceptación surge la gratitud, y la gratitud, a su vez, genera más claridad. Es un círculo virtuoso que se retroalimenta. Imagina despertar cada mañana con plena conciencia. Antes de levantarte respiras y sientes gratitud por un nuevo día. Caminas hacia la cocina, observando tus pasos, el aroma del café, la luz que entra por la ventana. No estás atrapado en pensamientos del pasado ni preocupado por el futuro. Estás presente. Ese simple estado convierte lo cotidiano en sagrado. No necesitas buscar experiencias extraordinarias. La paz ya está aquí. El Buda no prometió eliminar el sufrimiento del mundo, sino enseñarnos a comprenderlo. Y en esa comprensión nace la libertad. La atención plena es la herramienta que nos devuelve al centro de nosotros mismos. Cada respiración consciente, cada pensamiento observado, cada momento aceptado abre la puerta a una mente más serena. Cuando la mente está llena de conciencia, la oscuridad no puede permanecer. Los pensamientos negativos pierden fuerza, las emociones destructivas se disuelven. Entonces la mente, ligera y clara, se convierte en un instrumento para el bien. Desde ese estado, los pensamientos positivos surgen naturalmente, no porque los busques, sino porque ya no hay nada que los bloquee. La práctica de la atención plena es, por tanto, el corazón del camino budista hacia el pensamiento positivo.
No requiere fe ciega ni dogma, solo requiere sinceridad y constancia. Cada día, unos minutos de observación consciente pueden transformar toda una vida. Es como encender una lámpara en un cuarto oscuro. No importa cuánto tiempo haya estado oscuro, la luz siempre disipa la sombra en el instante en que aparece. El silencio interior que surge de esta práctica no es vacío, sino plenitud. En ese silencio, la mente se reconcilia consigo misma. Ya no necesita luchar, demostrar ni controlar. Simplemente es. Y en ese ser hay paz. Por eso, si deseas cultivar pensamientos verdaderamente positivos, no busques forzarlos, busca estar presente. La positividad no se encuentra en las palabras, sino en la calidad de la conciencia que las sostiene. Una mente presente es una mente feliz. Si esta reflexión te ha ayudado a comprender la importancia de la atención plena y deseas seguir explorando cómo las enseñanzas budistas pueden transformar tu manera de pensar y sentir, te invito a suscribirte al canal para continuar este camino de sabiduría, serenidad y despertar interior. El desapego como camino hacia la libertad interior. En el corazón de las enseñanzas budistas hay una verdad sencilla y profunda. El sufrimiento humano nace del apego. Apegarnos a las ideas, a las personas, a las expectativas y a los resultados crea una tensión constante en la mente. Cada pensamiento que surge del deseo o del miedo se convierte en una cadena que ata el espíritu. El Buda enseñó que todo lo que surge está destinado a desaparecer y que intentar retener lo impermanente es la raíz del dolor. Por eso, cultivar pensamientos positivos no es posible sin practicar el desapego. La mente positiva es, ante todo, una mente libre. El desapego no significa indiferencia ni frialdad emocional. No es cerrar el corazón, sino abrirlo completamente y permitir que la vida fluya sin resistencia. Cuando el amor se vive con apego, se convierte en dependencia. Cuando se vive con libertad, se transforma en compasión. Cuando el éxito se busca con apego, genera ansiedad. Cuando se actúa sin apego, se convierte en gozo y presencia. Así, el desapego es la llave que libera la mente del ciclo interminable de deseo y frustración. Cada pensamiento negativo, en su esencia, está ligado a algún tipo de apego. Cuando pensamos, tengo miedo de perder esto, lo que en realidad existe es apego a una forma o a una idea de seguridad. Cuando surge el pensamiento, debería haber sido diferente. Es apego al pasado, al deseo de control. Cuando aparece la envidia, el resentimiento o la comparación, es apego a una identidad que busca validación. Reconocer esto con sinceridad es el primer paso hacia la liberación interior. El desapego comienza cuando miramos con claridad el modo en que la mente se aferra. La práctica del desapego no consiste en renunciar al mundo, sino en transformar la relación con él. El Buda vivió rodeado de personas, enseñó, comió, caminó, meditó, pero nunca fue esclavo de nada de eso. Estaba completamente en el mundo, pero el mundo no lo poseía. Esa es la esencia del desapego, actuar plenamente sin ser arrastrado por los resultados. Hacer lo que se debe hacer con atención, amor y conciencia, y luego soltar. Haz lo que tengas que hacer, decía el Buda, pero sin aferrarte al fruto de tus acciones. Esa enseñanza, siglos más tarde, resonaría también en el Bhagavad Gita. Actuar sin apego es el camino hacia la paz. El apego tiene muchas formas sutiles. A veces nos apegamos a pensamientos, a creencias que nos definen, incluso a nuestro sufrimiento. Nos acostumbramos tanto a la tristeza o al resentimiento que terminamos identificándonos con ellos. Sin darnos cuenta, la mente crea un personaje, la víctima, el fuerte, el incomprendido, y se aferra a esa identidad. Pero todas las identidades son máscaras.
El desapego consiste en ver que no somos ninguno de esos papeles. Somos la conciencia que los observa. Cuando entendemos esto, los pensamientos pierden su poder de dominarnos. Ya no hay necesidad de defender una historia ni de luchar contra la realidad. La sabiduría budista nos recuerda que todo cambia. La juventud, la belleza, la salud, el amor, las posesiones, incluso las ideas más firmes. Todo está sujeto a la ley de la impermanencia, anicca. Resistirse a ese flujo natural es como intentar detener un río con las manos. El sufrimiento nace del intento de hacer permanente lo que es transitorio. El pensamiento positivo, desde esta perspectiva, no consiste en buscar seguridad en lo inmutable, sino en aceptar el cambio con serenidad. Comprender que la vida no está en nuestras manos, sino en el movimiento mismo del universo. Cuando aceptamos esta verdad, la mente se relaja. Ya no hay miedo al futuro, porque comprendemos que el futuro no existe más que como una proyección. Ya no hay culpa por el pasado, porque vemos que el pasado no puede cambiarse. Todo ocurre aquí, en este instante. El desapego nos devuelve al presente, y el presente es siempre un lugar de paz. Practicar el desapego en la vida diaria puede parecer difícil, porque vivimos en una cultura que nos enseña a acumular cosas, logros, experiencias. Pero el desapego no significa renunciar al mundo material, sino cambiar la relación con él. Puedes disfrutar de una casa hermosa, de una comida deliciosa, de un amor profundo, pero sin depender de ello para sentirte completo. La diferencia está en el interior. Cuando no hay apego, puedes amar sin miedo a perder. Puedes trabajar sin miedo a fracasar. Puedes vivir sin miedo a morir. Imagina sostener un puñado de arena en la mano. Si cierras el puño, la arena se escapa entre los dedos. Pero si dejas la mano abierta, la arena permanece tranquila en tu palma. Así es la vida. Cuando intentas poseerla, la pierdes. Cuando la dejas ser, te pertenece verdaderamente. El desapego también se aplica a los pensamientos. No todos los pensamientos merecen nuestra atención. Algunos son ecos del pasado, otros son ilusiones del futuro. Cuando un pensamiento surge, obsérvalo sin apego. No digas, este pensamiento es mío, sino, este pensamiento ha surgido. Al hacerlo, la mente se libera del hábito de identificarse. Es un ejercicio sutil, pero poderoso. Con el tiempo, descubres que puedes mirar cualquier pensamiento sin ser arrastrado. La mente se vuelve ligera, abierta, transparente. En la práctica de meditación, el desapego se cultiva con paciencia. Te sientas, cierras los ojos, observas la respiración. Los pensamientos vienen y van, algunos agradables, otros dolorosos, pero tú no te mueves, no los sigues ni los rechazas, simplemente los ves pasar. Con el tiempo, la distancia entre el pensamiento y el observador se amplía. Surge una sensación de espacio interior. En ese espacio, el apego no puede sobrevivir. La mente, libre de cadenas, descansa en su naturaleza original, calma, clara y compasiva. El desapego también se relaciona con el karma. Cada vez que actuamos desde el deseo o el rechazo, creamos una huella mental que nos ata al ciclo del sufrimiento. Pero cuando actuamos con desapego, sin buscar recompensa, el karma se purifica. Las acciones se vuelven puras porque no nacen del ego, sino de la comprensión. Así, el desapego no es pasividad, sino acción consciente. Es hacer lo correcto sin esperar nada a cambio. En las relaciones humanas, el desapego es una de las expresiones más elevadas del amor. Amar sin poseer, acompañar sin controlar, cuidar sin esperar. Cuando amas desde el apego, temes perder. Cuando amas desde la libertad, solo deseas el bienestar del otro. Esa es la forma más pura de amor, porque no nace del miedo, sino de la plenitud interior. El pensamiento positivo florece en ese tipo de amor.
Una mente libre de apegos ve la belleza en todo, incluso en el cambio y en la pérdida. Cuando alguien parte, en lugar de resistirse, bendices su camino. Sabes que la vida sigue su curso natural, que todo encuentro tiene un propósito y todo adiós una enseñanza. Esa comprensión transforma el dolor en gratitud. La práctica del desapego también requiere coraje. Aferrarse a lo conocido da una sensación de seguridad, aunque sea ilusoria. Soltar requiere fe, pero es precisamente en el acto de soltar donde descubrimos el poder del vacío. En el vacío no hay carencia, hay potencial infinito. Cuando sueltas algo, creas espacio para que algo nuevo nazca. Cada pérdida es, en realidad, una oportunidad para renacer. En la sabiduría budista, este proceso se compara con el de un loto. El loto crece en el lodo, pero no se ensucia. Sus raíces están en la oscuridad, pero su flor se abre hacia la luz. Así es el desapego, florecer en medio del mundo sin quedar atrapado en él. La mente desapegada no necesita huir de la vida, porque ha comprendido que la vida misma es el campo de la iluminación. El desapego también nos enseña a vivir con sencillez. Cuanto más poseemos, más miedo tenemos de perder. Cuanto más simple es la vida, más libre es la mente. No se trata de pobreza, sino de ligereza. Vivir con lo necesario, valorar lo esencial, dejar espacio para el silencio. En ese silencio, el pensamiento positivo surge sin esfuerzo, no porque lo busques, sino porque ya no hay ruido que lo bloquee. Cuando observas el mundo desde el desapego, todo cambia. Ves a las personas como seres en su propio camino, no como extensiones de tus deseos. Ves los eventos como olas del océano de la existencia, no como amenazas a tu seguridad. Ves la muerte no como un final, sino como una transformación. En esa visión no hay miedo, y donde no hay miedo, hay paz. El Buda enseñó que la verdadera riqueza no está en acumular, sino en soltar. Cada vez que sueltas un apego, ganas libertad, y esa libertad es la base del pensamiento positivo. Una mente libre no necesita controlar nada para ser feliz. Su alegría proviene de la comprensión, no de la posesión. Por supuesto, el desapego no es algo que se logre de un día para otro. Es un proceso de aprendizaje, una práctica constante. Comienza con cosas pequeñas, soltar una opinión, una expectativa, un resentimiento. Luego se expande a niveles más profundos. Soltar la necesidad de tener razón, de ser reconocido, de controlar los resultados. Cada paso te acerca a la serenidad. El desapego no es una meta, sino un modo de vivir. Cada vez que practicas el soltar, tu mente se vuelve más liviana, tu corazón más amplio. Ya no reaccionas con miedo ante la pérdida, sino con aceptación. Ya no te aferras al placer porque sabes que también pasará. Aprendes a fluir con la vida, como el agua que se adapta a la forma de cada recipiente sin perder su esencia. Cuando alcanzas ese estado, el pensamiento positivo no es algo que debas crear, es el estado natural de una mente libre. Surgen pensamientos de gratitud, de compasión, de serenidad, como reflejos espontáneos de tu claridad interior. Esa es la verdadera positividad, no una ilusión mental, sino un reflejo de la paz que nace del desapego. En última instancia, el desapego te conduce a la comprensión más profunda. No hay nada que perder, porque nunca hubo nada que poseer. Todo lo que llega, llega por un tiempo. Todo lo que se va en su momento. Tú no eres el poseedor de la vida, eres el testigo de su danza. Cuando ves esto claramente, el miedo desaparece. En su lugar aparece una alegría silenciosa, una calma que no depende de nada. Así, el desapego se convierte en la puerta hacia la verdadera libertad. Ya no vives en función del resultado, sino en la plenitud del instante. Y en esa plenitud, cada pensamiento se vuelve luminoso. No porque sea positivo, sino porque surge de una mente que ha encontrado su paz.
Si esta enseñanza ha resonado contigo y sientes que estás listo para continuar este camino de libertad interior, te invito a suscribirte al canal para seguir explorando las verdades del budismo y aprender cómo el desapego puede transformar tu mente, tu corazón y tu manera de vivir en el mundo. El poder del amor benevolente, transformar la mente a través de la bondad. En la tradición budista, todas las prácticas espirituales convergen en un mismo punto: el desarrollo del amor benevolente, conocido como metta. No se trata de un amor romántico condicionado o parcial, sino de una energía profunda de bondad ilimitada que brota del entendimiento de que todos los seres, sin excepción, buscan lo mismo: ser felices y liberarse del sufrimiento. Cultivar pensamientos positivos, según el budismo, no consiste en construir una mente artificialmente optimista, sino en abrir el corazón hasta que la compasión se convierta en la raíz de cada pensamiento. Cuando el corazón se llena de bondad, la mente se transforma, el sufrimiento disminuye y la existencia adquiere una claridad luminosa. El amor benevolente es una fuerza silenciosa pero inmensamente poderosa. No depende de palabras ni de gestos externos. Es un estado interno de comprensión. El Buda enseñó que el amor benevolente debe extenderse sin límites, hacia uno mismo, hacia los amigos, hacia los desconocidos, hacia los enemigos y hacia todos los seres del universo. Cuando el practicante cultiva metta, su mente deja de dividir la realidad en yo y los otros. Esta disolución de la separación es la fuente de la verdadera paz. En ese estado, los pensamientos negativos pierden terreno, porque ya no encuentran un enemigo al cual aferrarse. Lo que surge es una visión clara de la interdependencia de toda la vida. Al inicio, el amor benevolente debe ser cultivado intencionalmente. La mente, habituada a la crítica y al miedo, necesita recordar el camino de la amabilidad. En la práctica tradicional, el meditador repite frases como que yo esté bien, que yo sea feliz, que esté libre de sufrimiento, que viva en paz. Estas palabras no son fórmulas mágicas, son semillas. Con el tiempo, germinan y transforman la percepción. Luego, el meditador amplía el círculo. Que todos los seres estén bien, que todos sean felices, que todos estén libres de sufrimiento. Así, la mente comienza a vibrar en una frecuencia más elevada. Los pensamientos positivos no se fuerzan, surgen espontáneamente del corazón compasivo. La verdadera esencia de metta no es un pensamiento sentimental, sino una actitud de apertura incondicional. Amar no significa aprobarlo todo ni permitir que nos dañen. Significa desear sinceramente el bienestar de todos los seres, incluso de quienes nos hieren. Este tipo de amor no busca recompensa ni reconocimiento, se ofrece porque comprende. Cuando vemos que el otro actúa desde su ignorancia o su dolor, nace la empatía. Comprendemos que no hay maldad pura, solo confusión. Esa comprensión disuelve el resentimiento. En la vida cotidiana, el amor benevolente puede practicarse en cada interacción, cuando saludas con sinceridad, cuando escuchas con atención, cuando evitas una palabra dura, cuando eliges la paciencia en lugar de la ira, estás practicando metta. Estos pequeños gestos, aparentemente insignificantes, tienen un poder transformador. Cada acto de bondad genera una vibración positiva que se expande más allá de lo visible. En el universo, ninguna energía se pierde. Cada pensamiento compasivo contribuye a la armonía del todo. El amor benevolente también incluye a uno mismo. En Occidente, se ha malinterpretado la compasión como algo que debe dirigirse solo hacia los demás. Pero el Buda fue claro: no puedes amar verdaderamente si no has aprendido a amarte. No se trata de egoísmo, sino de equilibrio.
Muchas personas intentan ser generosas mientras se juzgan con dureza. Intentan sanar a otros mientras descuidan su propio corazón. Meta comienza con uno mismo, porque no puedes ofrecer al mundo lo que no has cultivado en tu interior. Practicar el amor hacia uno mismo implica hablarse con amabilidad, respetar los propios límites, perdonarse los errores, aceptar la imperfección. Cada pensamiento de autoaceptación es una semilla de amor. Si cada mañana te detienes unos segundos para enviarte pensamientos benevolentes, que esté en paz, que esté en calma, que esté libre de temor, comenzarás a notar un cambio sutil pero profundo. La mente se vuelve más suave, más receptiva, más agradecida. Cuando aprendes a tratarte con amor, dejas de proyectar tus carencias sobre los demás. Ya no necesitas que el mundo te apruebe, porque te sientes completo. La práctica de meta también purifica el subconsciente. Los pensamientos negativos que nacen de viejas heridas comienzan a perder fuerza. El amor benevolente actúa como una medicina que sana las emociones reprimidas. Al principio puede doler. Cuando abres el corazón, lo primero que emerge es el dolor que había estado oculto. Pero si lo observas con compasión, ese dolor se disuelve, la mente deja de resistir y el corazón se expande. Cada lágrima consciente se convierte en una perla de sabiduría. A medida que la práctica se profundiza, el amor benevolente se extiende más allá de los seres humanos. Comienzas a sentir ternura por los animales, por las plantas, por la tierra misma. Empiezas a vivir en armonía con todo lo que existe. Ya no hay yo separado del mundo, sino una danza de energía interconectada. Esta visión unificadora es la base del pensamiento positivo más elevado. Ver el bien en todas partes, porque el bien es la naturaleza esencial de la vida cuando la mente está clara. El amor benevolente no es ingenuo. Sabe que el dolor existe, pero no lo agranda. Sabe que hay injusticia, pero no alimenta el odio. Sabe que el mundo es impermanente y por eso ama más profundamente. Este tipo de amor no depende de condiciones externas. Es como el sol, que brilla tanto sobre la flor como sobre la piedra. Su esencia es dar. Cuando la mente se habitúa a este estado, deja de generar pensamientos de miedo o resentimiento. Los pensamientos se vuelven luminosos, generosos, inspiradores. El Buda comparó la mente llena de meta con una madre que cuida de su único hijo. No importa lo que ocurra, ella desea su bienestar. Esa es la actitud que el practicante desarrolla hacia todos los seres. No se trata de amor emocional, sino de un deseo profundo y silencioso de paz universal. Este amor disuelve las fronteras entre las personas. Nos hace comprender que no hay enemigos, solo seres en distintos grados de comprensión. Practicar meta también tiene efectos directos sobre la salud mental. La mente que cultiva amor benevolente genera menos estrés, menos ansiedad y menos pensamientos destructivos. Los científicos contemporáneos han comprobado que las prácticas meditativas de compasión reducen los niveles de cortisol y fortalecen el sistema inmunológico. Pero más allá de los beneficios físicos, el mayor efecto es la transformación de la percepción. La vida deja de ser una lucha y se convierte en una oportunidad para amar. Una mente llena de amor benevolente no se siente amenazada por el fracaso ni exaltada por el éxito. Permanece equilibrada. El pensamiento positivo, en este nivel, no se trata de esperar que todo salga bien, sino de mantener el corazón abierto incluso cuando las cosas no salen como esperabas. El amor benevolente convierte cada experiencia en aprendizaje, cada obstáculo en oportunidad, cada persona en maestro. En la práctica formal, puedes sentarte en silencio y visualizar el amor expandiéndose como ondas en el agua. Comienza por ti. Siente ese calor suave en el pecho.
Luego imagina que esa energía se expande hacia tus seres queridos, luego hacia los desconocidos, luego hacia los que te resultan difíciles y finalmente hacia todos los seres del universo. No necesitas forzarlo, basta con la intención sincera. Con el tiempo, esta práctica transforma la estructura mental. Los pensamientos agresivos se disuelven, los juicios se suavizan y el alma se vuelve luminosa. El amor benevolente también te enseña a permanecer presente. Amar verdaderamente requiere estar aquí, ahora. Cuando la mente está dispersa, el amor se fragmenta. Pero cuando estás plenamente consciente, cada acción se llena de significado. Una palabra amable, una sonrisa, un silencio compartido pueden convertirse en actos sagrados. No hay gesto pequeño cuando se hace con amor. En los momentos de dificultad, el amor benevolente es tu refugio. Cuando la mente se oscurece, cuando la tristeza o la ira amenazan con dominarte, puedes cerrar los ojos y repetir mentalmente que yo esté en paz, que todos los seres estén en paz. Estas simples palabras tienen un poder sanador, no porque cambien la realidad externa, sino porque cambian tu vibración interna. Te recuerdan que aún en medio del dolor puedes elegir amar. El budismo enseña que el amor benevolente no es algo que deba buscarse fuera. Ya está dentro de ti. Solo necesita ser despertado. Como una semilla que espera la lluvia, el amor florece cuando se le da atención. Cada vez que eliges comprender en lugar de juzgar, que eliges perdonar en lugar de resentir, que eliges agradecer en lugar de reclamar, estás regando esa semilla. Con el tiempo se convierte en un árbol que da sombra y frutos no solo a ti, sino a todos los que te rodean. El pensamiento positivo basado en meta no ignora la realidad, la ilumina. Cuando la mente está llena de amor, incluso el sufrimiento se transforma. Ya no lo ves como castigo, sino como parte del proceso del despertar. Aprendes a ver el dolor con ternura, como un maestro que te muestra dónde aún hay apego. En esa mirada, el sufrimiento pierde su poder destructivo. Lo que queda es sabiduría y compasión. Cuando una persona vive desde el amor benevolente, irradia paz. No necesita predicar ni convencer. Su presencia misma calma a quienes la rodean. Esa energía es contagiosa. Los pensamientos positivos de una mente amorosa no solo benefician a quien los genera, sino a todos los seres con los que entra en contacto. Así funciona la interdependencia. Cada pensamiento amoroso contribuye al equilibrio del mundo. El amor benevolente también te enseña a aceptar la imperfección. Nadie es completamente sabio ni completamente ignorante. Todos estamos aprendiendo. Cuando aceptas tus sombras y las de los demás, desaparece la rigidez. Surge la comprensión de que la vida es un proceso continuo de evolución. En lugar de exigir perfección, celebras el crecimiento. Esa actitud es una fuente inagotable de pensamientos positivos porque te permite ver la belleza incluso en los errores. En los textos budistas, se dice que el amor benevolente es la energía más poderosa del universo, incluso más que el odio o el miedo. Porque mientras el miedo divide, el amor une. Mientras el odio destruye, el amor reconstruye. Y mientras el deseo esclaviza, el amor libera. Cuando tu mente vibra en esta frecuencia, los pensamientos negativos no encuentran espacio. La oscuridad no puede permanecer donde hay luz. La práctica constante de meta te conduce a un estado donde la felicidad ya no depende de circunstancias externas. Descubres que la alegría más profunda surge del acto de amar. Esa alegría no es eufórica ni pasajera. Es una paz estable que acompaña cada respiración. En ella los pensamientos fluyen como ríos de claridad. Te vuelves más paciente, más sabio, más compasivo. Finalmente, el amor benevolente revela la verdad última del budismo, que no hay separación
entre tú y el mundo. Cuando amas, no estás haciendo un favor a otro, estás reconociendo tu propia esencia en él. En ese reconocimiento desaparecen el ego, el miedo y la soledad. Lo que queda es unidad. Cuando vives desde ese estado, tus pensamientos, palabras y acciones se alinean con la armonía universal. Todo se vuelve ofrenda. Incluso las dificultades se convierten en expresiones del amor divino que todo lo abarca. Y entonces comprendes que el verdadero pensamiento positivo no consiste en pensar todo está bien, sino en saber, desde lo más profundo, que todo es parte del amor que sostiene el universo. Si este mensaje ha resonado en tu corazón y sientes el llamado de cultivar más amor y compasión en tu vida, te invito a suscribirte al canal. Juntos seguiremos explorando cómo la sabiduría budista puede enseñarnos a vivir con una mente clara, un corazón libre y una existencia llena de paz, gratitud y amor benevolente hacia todos los seres.